Estamos de regreso en Matinal y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado en el día de hoy. Se trata del ingeniero Milton Morrison, quien es vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Me acompaña Laura Castellanos y quien les habla, Marjorie Espinosa, en esta entrevista. Muy buenos días, Milton, y supuestamente, bueno, dentro de un contexto importante para el sector eléctrico, tanto ayer con el primer Picasso, pues para la terminal de gas natural, y también a propósito del proyecto de ley que fue remitido al Congreso para permitir una mayor participación, en este caso de la CDE, en materia de generación. Así que tenemos muchos temas que tratar en el día de hoy. Bueno, es así, Marjorie. Ante todo, muy buenos días, tanto a ti y a Laura, y aprovecho antes de la entrevista para felicitar a Laura por su cumpleaños y desearle los mejores parabienes. Amén. Bueno, tal como, sí, gracias. Tal como tú señalas, hemos tenido unos días cargados de noticias interesantes para el sector eléctrico. En el día de ayer, tal como señalas, hubo el primer Picasso para dar inicio a esa terminal de gas que va a ser una revolución importante en términos de lo que es la matriz energética, una iniciativa del sector privado en el cual se van a poder convertir cerca de 1000 megavatios que están generando en la región este del país con fuel oil, o sea, dependiente del petróleo, y van a pasar al tema del gas natural. Yo creo que ahí, con ese inicio la presencia del señor presidente, se nota bien claro que hay una intención de ambos lados, tanto público como privado, y acciones bien concretas para poder ayudar al sector eléctrico a desarrollarse por el camino que debe ser. En este caso, pues los beneficios, las ventajas de la conversión, precisamente se trata ahora de una energía más limpia, pero también el principal argumento es que abarata los costos de la energía. ¿Se han hecho estimaciones de las implicaciones concretas que tendría con relación al costo? Sí, bueno, mira, obviamente si estamos hablando de pasar de un combustible como el fuel oil, tanto el número 6, Bunker C, como el número 2, a gas natural. El gas natural ahora mismo en los mercados internacionales tiene precios más bajos que el fuel oil, y obviamente en términos ambientales también tiene una gran ventaja. Ahora, en términos concretos de cantidad de dinero que puede eso ahorrar en la industria eléctrica en términos de generación, ayer los primeros datos preliminares lo daba tanto el señor Rolando González Bunster como el mismo licenciado Rubén Bichara, y se hablaba del orden de, en el caso de la empresa Cespen, del orden de los 100 y pico, casi 200 millones en global que puede tener de dólares, que puede tener un impacto de una transformación de este tipo. Pero a nivel ya de la tarifa eléctrica, siempre se ha planteado la alternativa del gas natural como un mecanismo que pudiera promover el abaratamiento en la generación. Sin embargo, aquí tenemos ya un par de plantas que han sido adaptadas a trabajar con gas natural y, bueno, con el único punto de entrada que teníamos hasta el momento, que era el punto de AES Andrés. En ese sentido, a pesar de que tenemos una terminal, a pesar de que hay plantas que ya funcionan con gas natural, ese impacto no se ha sentido de una forma tan profunda. ¿Una segunda terminal realmente puede tener un impacto real en la tarifa eléctrica? Bueno, mira, Laura, lo que sucede es que para que haya un impacto en términos de reducción de la tarifa eléctrica, primero el sector eléctrico debe llegar a un nivel de balance en términos de su finanza, porque como tú muy bien sabes, tenemos un sector eléctrico deficitario. Todavía ese subsidio que nosotros tenemos es bastante elevado. Entonces, para poder transferir una reducción de costos, primero debemos llegar al punto del break-even, o sea, al punto del equilibrio, para cualquier otro beneficio que se pueda tener, poder traspasarlo al usuario. En términos bien llano y concretos, lo que estoy diciendo es que no se puede reducir algo cuando tú tienes un déficit. Primero tenemos que llevar todo ese déficit que se traduce a través del subsidio anual, llevarlo a cero, y cuando tengamos algún beneficio poder transferirlo a la tarifa. Ahora, eso no quiere decir que teniendo una reducción en los precios de generación, el gobierno, a través de la superintendencia, que es quien aplica las tarifas eléctricas, no puede hacer una reducción, pero sería una reducción sobre la base de otro subsidio o una reducción hasta cierto punto artificial que no respondería a los elementos económicos del mercado. No sé si soy bien claro. Lo que estoy diciendo es que
tenemos el gas natural, pero también recuerden que ese gas natural que tú estás mencionando de AES Andrés es un gas natural que fue instalado hace ya varios años con unos precios de gas natural que son diferentes a lo que vamos a obtener en estos momentos y lo que existe en este momento. Por lo menos en una parte. Exacto, lo que tenemos en este momento son un poco más elevados. Entonces, tenemos que ser bastante realistas y entender que para tener un gas natural o cualquier otro combustible es mucho más barato que los mercados internacionales, tendríamos nosotros que producirlo. Y como tenemos que comprarlo fuera, tendremos que adaptarnos a esa volatilidad de los precios que tienen los combustibles. ¿Y cómo valora entonces ya la otra ventaja que presenta de aumentar nuestra capacidad de almacenamiento? ¿Qué implicaciones entiende tendría en el corto plazo? Exacto. Cuando te refieres a capacidad de almacenamiento, te refieres a... Del gas natural, del gas por natural. la construcción de la terminal. Exacto. Bueno, mira, lo que pasa es que el gas natural ahora mismo es uno de los combustibles que más futuros tienen. Y eso está muy vinculado con los hallazgos que han habido en los Estados Unidos del famoso gas de esquisto o shale gas, que es un hallazgo que dice que ahora mismo el entorno, digamos, de lo que tiene que ver con los combustibles a nivel mundial, o sea, esa macroeconomía va a cambiar bastante porque los Estados Unidos han encontrado un gas que van a abaratar bastante los costos. Entonces, dada esa situación, países como el nuestro tenemos que apuntar hacia lo que son las corrientes mundiales en términos de combustible. Pero obviamente sigue siendo un combustible que tenemos que importarlo y se requieren inversiones cuantiosas para poder ponerlo a funcionar. Esta terminal, y no sé si estamos profundizando mucho en el proyecto y no sé si realmente tienes la información, pero esta terminal, el volumen de importación que se realice de gas natural por esa vía, ¿se va a dedicar totalmente a generación o también se piensa en instalar gaseoductos que permitan que se utilice a nivel industrial y a otros niveles en el país? Sí, mira, la información que tenemos, así de primera mano y lo que ha sido esbozado y planteado en el día de ayer, es que será una terminal para poder brindar el tema de la generación, o sea, para poder suplir esas plantas de generación de la región este del país. No se planteó el esquema de que la misma pueda ser utilizado para el transporte o para cualquier otro uso. En principio, para suplir esa capacidad, estamos hablando de una inversión que ayer hablaban de cerca de $300 millones. Bien. Significativa. Sí, bastante. Bueno, el otro gran tema que tenemos en agenda y que tú nos dirás qué tan buena es la noticia es el tema del pacto eléctrico. Ok. Donde ha estado el debate que ustedes han sostenido con la CDE. Sí, mira, Laura, antes de abordar eso del pacto eléctrico, yo quiero aprovechar la oportunidad de este programa tan visto para aclarar algo. En días pasados salió y se difundió en diversos medios de comunicación una noticia que en términos del título que aparecía en algunos diarios de comunicación y en términos del cuerpo, el contenido de la misma, distaban bastante. En un momento se quiso decir que nosotros y la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica nos oponíamos o decíamos que la incursión del Estado en materia de generación era ilegal. Nada más falso que eso. En ningún momento nosotros dijimos eso. En la nota distribuida y en las declaraciones que en múltiples ocasiones nosotros hemos brindado, siempre hemos reconocido, primero, la soberanía del Estado para incursionar en cualquier área del desarrollo que entienda que el Estado tiene que participar para impulsarlo. Es un elemento que constitucionalmente está establecido. Lo segundo, la Ley General de Electricidad estipula a través de las distribuidoras que le otorgan un 15% para poder tener la capacidad de generación. Nosotros en ningún momento hemos dicho que la incursión del Estado es violatoria y que mucho menos es ilegal. Lo que nosotros en un momento señalamos, y ahí lo conecto con tu pregunta del pacto, lo que nosotros dijimos fue, el anteproyecto de ley que se está sometiendo para que la CDE se convierta en una empresa de generación o que pueda adquirir de manera directa o indirecta
de generación, llega en un momento en el cual hace algunas semanas nosotros hemos sostenido conversaciones con el gobierno, que dicho sea de paso, las relaciones son muy buenas, a pesar de que la prensa lucen como un campo bélico, las relaciones con el gobierno y las comunicaciones son muy buenas. Nosotros habíamos hablado que íbamos hacia el pacto eléctrico. Las declaraciones del licenciado Bichara fueron en ese sentido a principio de año. Luego nos llegamos a reunir con Monseñor Agripino Núñez y también hablamos del tema del pacto eléctrico, que inmediatamente concluyera la parte de la educación íbamos a abocarnos en eso. Cuando nosotros vemos este anteproyecto que se envía al Congreso, decimos el planteamiento nuestro, ¿por qué una iniciativa de este tipo no se discute dentro del pacto eléctrico? Porque ya acabamos de pasar un proceso en el que el Estado licitó unas plantas a carbón con un proceso, entendido, correcto. Entonces, lo único que dijimos, ¿por qué no llevamos esto a las discusiones? Porque el pacto eléctrico es la única garantía que puede tener la sociedad dominicana en estos momentos de poder tener una puesta de acuerdo entre todas las partes y que pueda haber sostenibilidad para desarrollar el sector eléctrico, que al final de cuentas es algo que necesitamos todos como país para desarrollarnos, pero también como consumidores que queremos un servicio eléctrico confiable, sostenido, de bajo costo y con buena garantía. Nosotros siempre lo hemos planteado y nuevamente lo repetimos, estamos ávidos de poder ir a esa mesa del pacto, porque ahí van a salir muchas cosas interesantes para beneficio de la sociedad y el país en general. Pero entonces llama mucho la atención porque, bueno, primero el llamado que por supuesto cumpliendo con la Ley Nacional de Estrategia se haga esa discusión o ese consenso dentro del marco del Consejo Económico y Social. Pero en reacción a esas declaraciones del ADIE, de hecho el licenciado Rubén Bichara ha dicho de alguna manera que sí, ya se han estado haciendo reuniones con grupos especializados y que de hecho los consensos están bastante avanzados y que entendería terminar con un consenso para el mes de mayo. Entonces, ¿se haría este proceso o se está haciendo al margen del CES o se contempla entonces insertarlo en algún momento? ¿Tienen ustedes la información? Sí, mira, hacer llegar a un pacto eléctrico al margen del CES sería violar la misma Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Pero es lo que se estaría haciendo hasta este momento? Exacto. No, ahora mismo lo que ha estado sucediendo es que diversas instituciones han hecho propuestas, algunas de orden público, en cuanto al sector eléctrico y de una u otra forma se han estado conociendo, intercambiándose esa propuesta, pero no ha habido todavía un espacio de discusión donde todo el mundo se siente, crucemos las informaciones y de una u otra forma vislumbremos algunos resultados para poder llegar a un pacto. Eso no se ha dado. Precisamente ahora lo que todo el mundo está preparando sus propuestas para ponerlas en la mesa y luego irnos a esa gran mesa del pacto eléctrico y llegar a los acuerdos determinados. Pero mientras se preparan propuestas, el gobierno va avanzando. Bueno, y de hecho, el desmonte de la reforma inicial ha sido evidente, primero con el tema de las EDES, que ya están todas en manos del Estado y que se ha cambiado la dinámica que se concibió inicialmente, y ahora con el tema de la CDE. Entonces, ¿estamos a nivel de propuestas o eso es una decisión asumida y sencillamente le queda al resto del sector eléctrico sumarse a los pasos que ya se están dando? Bueno, precisamente fíjate que esa fue nuestro planteamiento, de que si ya vamos a entrar y se ha anunciado de que vamos a hacer un pacto eléctrico, lo ideal es que cualquier iniciativa se lleve en el marco de eso. Pero obviamente nosotros confiamos en que existe la sensatez suficiente y sobre todo la buena voluntad, porque si algo ha sucedido, y debo decirlo de manera muy responsable, si algo está pasando en el sector eléctrico es que se está dinamizando, se está movilizando, algo va a suceder. Malo es cuando en un sector no existe ni la voluntad de ninguna de las partes para que las cosas sucedan. Fíjense ese mismo caso del inicio de esa terminal y otras iniciativas de nueva generación y poner en el plano de la discusión el tema de las pérdidas de la distribución ya es un gran avance. Yo creo que vamos hacia una dirección de que algo va a ocurrir. Pero por los pasos que da el gobierno,
daría la impresión de que ustedes no están de acuerdo en dónde está el problema del sector, porque claro, se ha plantado siempre de que aquí hay un tema de pérdida de distribución y problema de cobro a nivel de distribuidoras. Sin embargo, el Estado está tomando decisiones más a nivel de generación. Entonces, daría la impresión de que hasta la misma noción de cuál es el problema del sector eléctrico es distinta en este momento. Claro, mira, eso que tú señalas es muy cierto, y nosotros lo que hemos hecho una serie de planteamientos que no chocan en el fondo con los mismos planteamientos del sector gubernamental. ¿Por qué te digo eso? Porque nunca la Asociación de la Industria Eléctrica, y de manera muy particular, yo nunca he dicho que no es necesario hacer una expansión y reducir los costos de generación, cosa que ha venido haciéndose desde hace varios años y a veces no se quiere reconocer, pero a veces las cifras están ahí. El sector privado ha ido de una u otra forma diversificando y sobre todo abaratando un parque de generación a través de la inserción de generación cada vez más eficiente. Yo siempre lo señalo y algunos, bueno, no quieren verlo, de que hace 10 años nosotros teníamos un parque de generación que dependía del 90% del petróleo y hoy en día, en términos concretos, no porque yo lo diga, sino que los informes gubernamentales a través de CDE está ahí, donde dice que ha habido un desmonte del 90 al 45% solo dependiente del petróleo. Ahora, ¿dónde es que viene el tema de la visión? Nosotros decimos, hay que ver el tema eléctrico con una visión integral y hacer los acentos donde es necesario hacerlo. Por ejemplo, si tenemos un subsidio eléctrico que ronda los 1.400 millones de dólares y el mismo sector gubernamental ha planteado que a través de la entrada de nuevas plantas a carbón como estas que están licitadas se van a tener ahorros de cerca de 400, 500 millones en sus números, nosotros decimos, bueno, un cálculo rápido aritmético, tú restas 500 a 1.400 y te quedan 900. Entonces hay algo que sucede con 900 que no tiene necesariamente que ver con el tema de la generación. Entonces, ahí es un tema de visión, de dónde están las prioridades. Ahora, yo de manera particular te digo, Laura, y tú ves que a esa corriente de discusión, tanto público-privada, que es muy bueno, porque el diálogo y el debate de las ideas es fundamental para poder llegar a conclusiones buenas para el país, porque no puede haber solo una posición preponderante y predominante, siempre tiene que haber una balanza donde alguien diga otras cosas que esa parte no dice. Eso tanto es para el sector público como para el sector privado. Ahora, de manera particular te digo que desde el punto de vista de nuestra experiencia, yo prefiero ver el sector eléctrico, la problemática eléctrica, con el telescopio que indica hacia una visión de desarrollo y no verlo con un microscopio que me hace un reduccionismo de la problemática del sector y me da soluciones coyunturales, porque precisamente nosotros en la República Dominicana hemos tenido una industria eléctrica que, fruto a quizá verla de manera parcial o de verla con una visión muy corta de coyuntura, hemos llegado a la situación que estamos. Entonces yo creo que ya es hora de que se depongan todos los intereses y digamos, bueno, aquí lo que necesitamos es una industria eléctrica que funcione, que sea eficiente, no es una industria que solo se plantee que pueda ser estatal 100% o privada 100%, no, lo que queremos es algo que funcione, pero que de manera sensata y objetiva se puedan poner todas las informaciones y los datos sobre la mesa y se tomen las mejores de las decisiones, porque aquí hay mucha distorsión. Aquí, y lo digo de manera muy clara, aquí alguien se despacha hablando sobre un aspecto cualquiera del sector eléctrico, ya sea de los beneficios que pueden tener generadores, de los contratos, a veces sin haber leído siquiera un contrato, sin conocer la estructura del sector. Y eso corresponde a veces a tendencias que lo que contribuyen es a la desinformación. Yo creo que ya es hora, y hay que verlo así de manera responsable, de que el sector eléctrico sea visto como algo estratégico de la nación. Ya debemos sacar esas posiciones politiqueras, esas posiciones de coyunturas que
nos ayudan a contribuir y estar en el mainstream o la corriente popular de lo que cae más gracioso al público, y digamos, no, esto es algo muy serio que nos afecta a todo, a la industria, al consumidor y demás. Vamos a ver cuál es la realidad y tomemos las decisiones que como país nos conviene para beneficio de todo. Eso yo lo que creo que hay Milton, que hacer. a propósito del proyecto de ley, un aspecto que también ustedes han cuestionado es que deja fuera la aplicación de la ley de compras y contrataciones públicas. Según la asociación, ¿cuáles son las intenciones, vamos a decir, el espíritu que está debajo de ese contexto? Sí, mira, Marjorie, qué bueno que tú mencionas ese elemento. Mira, nosotros, y es un planteamiento que siempre hacemos, somos institucionales. Nosotros creemos en la aplicación de la ley, porque el poder de la ley es lo único que puede, de una u otra forma, ordenar y organizar las cosas. Y todos tenemos que regirnos por un marco legal y regulatorio existente. ¿Qué plantea la Ley General de Electricidad? La Ley General de Electricidad dice que las empresas distribuidoras tienen que hacer licitaciones para las compras de energía y a través de eso cumplir con sus metas para poder satisfacer una demanda. Entonces, si dejamos fuera los mecanismos ya establecidos de la ley de contratación de obra y el tema de las licitaciones, entonces, si no se hacen licitaciones, entonces, ¿qué otra cosa estamos haciendo? Estamos haciendo negociaciones. Y una de las cosas que muchos critican, fíjense que hay personas que hablan de los contratos, de la renegociación de contratos. Yo no hablo de renegociación de contratos, yo hablo de licitaciones. Nosotros no queremos ver las cosas de una manera que de una u otra forma sea excluyente de cualquier proceso transparente. Y a mí me consta, eso es algo que lo tiene bien claro el Estado y el gobierno, porque luego vi unas declaraciones del licenciado Bichara muy claras, donde él decía que eso era para darle sustento a las plantas que ya habían sido licitadas, las plantas a carbón. Si eso es así, obviamente tiene una lógica y una correspondencia. Lo que queremos es solamente hacer un aviso, dar una advertencia hacia el futuro, porque lo que más conviene, ¿qué es lo que ha discutido la sociedad dominicana? ¿Qué es lo que quiere? Licitaciones transparentes como esa que se hizo. Entonces no podemos en un anteproyecto ir en contraposición de lo que bien se ha hecho. Entonces sigamos por el camino de lo bien hecho, eso es lo que nosotros hemos planteado. En tu intervención resaltabas las buenas relaciones, de hecho, con el sector gubernamental, sí, pero igualmente hiciste alusión a que en términos mediáticos se parecería como un campo bélico. Sí. Y me trajo a la memoria precisamente muchos titulares con relación a las deudas con el sector generador y finalmente muchas discrepancias entre esos niveles de deuda. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, la situación, mira qué es lo que sucede, que en la composición de lo que es la deuda de las empresas distribuidoras con las generadoras, bueno, en nuestra página web nosotros lo publicamos toda la semana, hay unos renglones que dice deuda vencida. Hay una deuda vencida que es la deuda que luego de 30 días termina acumulándose con una ya acumulada. Entonces hay un renglón que dice deuda vencida, pero hay otra deuda que dice deuda pendiente facturada. Exacto, la deuda facturada. Esa es una energía que ya se entregó y se consumió, lo que no ha llegado el día para que la misma haga el corte y se convierta en una deuda acumulada. Entonces las diferencias a veces están ahí. ¿Los cortes son de cada 30 días o hay algún otro tipo de plazo? Bueno, no, en principio los acuerdos que se tienen es que cada mes, o sea, en 30 días, hay una deuda que se vence. Antes, cuando estaba el hacer toda esa deuda acumulada y ser pagada. Pero las diferencias no tanto son de fondo. Fíjense, las diferencias no son de fondo, son diferencias un tanto de forma en cuanto a las cifras que en un momento se plantean, pero al final de cuentas, facturada o vencida son deudas. Milton, para cerrar, y muy brevemente porque no tenemos más tiempo, sí, ¿confían ustedes en que este pacto va a ser un pacto consensuado o donde por lo menos se dé suficiente participación al sector privado? Bueno, eso nosotros confiamos en eso. Las conversaciones que hemos tenido indican que existe la mejor de las voluntades. De manera particular, yo creo en esa buena voluntad del licenciado Rubén Bichara y del señor presidente de buscar una solución al problema eléctrico, y
viéndolo ellos de esa forma y viéndolo el sector privado también con una buena voluntad, yo creo que llegaremos a un escenario muy bueno para el país. Bueno, esperemos que sea así. Bueno, qué bien. Señores, tenemos que irnos nuevamente a una pausa. Agradecemos la presencia del ingeniero Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Nos vamos a una pausa. Al regreso estará con nosotros Iván Rodríguez, economista y secretario nacional del Departamento de Economía del PRD. No se muevan, enseguida regresamos.